El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Uno de los pastores en las conferencias, él dice que le dijo a su clase después de algunas doctrinas profundas, hizo a sus estudiantes repetir: yo no puedo, yo no puedo. Es el Señor el que tiene que hacer la obra. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. Yo no puedo cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar a nadie. Tú no te puedes cambiar a ti mismo. Tiene que ser el Señor. Y el Señor como nos cambia es primero transformando la mente a través de la palabra. El Espíritu Santo tiene que aplicar esa palabra al corazón, transforma el corazón. Y luego después del corazón transformado, entonces es una vida nueva. Esa es la salvación. Entonces, leemos y leemos con eso en la mente. No podemos nosotros hacer esta obra en nosotros mismos. Tiene que ser el Señor el que la haga. Leemos Juan 1, del 43 al 51. Esa es la palabra de Dios. Dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es la historia que nos concierne esta mañana. Juan escribe su evangelio después que Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas se llaman los evangelios sinópticos. Cuando Juan escribe este evangelio, aquellos tres ya estaban escritos. Pero Juan es diferente. Juan es diferente. El propósito de Juan, ustedes lo han escuchado varias veces ya. Él lo describe claramente en el capítulo 20 y versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida eterna, tengan vida en su nombre. Lo que sobresalta entonces en estos primeros 6 capítulos es cómo nuestro Señor sale y busca a los fariseos, busca a los samaritanos, busca a los judíos, busca a sus discípulos. Él sale y los busca. Vemos después la oposición, la duda, el confrontamiento, la persecución. Y leemos en la última parte del Evangelio, nuestro Señor triunfa. Nuestro Señor triunfa gloriosamente sobre todos sus enemigos. Así que en el primer versículo de nuestra porción, el evangelista sigue numerando los días. ¿Se recuerdan? La primera semana. En el principio comienza Génesis. Y aquí en Juan, el evangelista comienza también. En el principio era el verbo, una nueva creación. Cristo viene a hacer las cosas nuevas para aquellos que Él viene a rescatar. El primer día de la semana, el siguiente día. Pero la segunda palabra, hermosísima allí, quiso. ¿Se recuerdan que el sermón de la semana pasada hablábamos de esto? Cada encuentro que el Señor tuvo con aquellas personas que se quedaron grabadas aquí en la Biblia era un encuentro planeado. Él salió a propósito. Él salió a buscar a Andrés y a Pedro.
y ahora encuentra a Felipe y a Natanael. Esos son los primeros 4 discípulos que siguen a Jesucristo. Pero no es un encuentro casual. El Señor se propuso, dice la Biblia de las Américas. Él vino a buscar a Andrés, él vino a buscar a Pedro, él vino a buscar a Felipe y él vino a buscar a Natanael. Así como nuestra reunión de ahora. Estás aquí y tú piensas, bueno, ¿qué tiene de extraordinario estar aquí un grupito de personas insignificantes, sin fama, sin poder, sin reconocimiento dentro de la sociedad? ¿Qué hace un grupito pequeño aquí escuchando estas cosas? Pero si tú pudieras ver en la eternidad y cómo allá, antes de que Dios creara todo, estaba en su corazón esta reunión de ahora. ¿Y cómo es posible dejar de pasar esto por alto? Que estas palabras que estás escuchando, Él quiso que tú las escucharas. Esto era secreto. Lo sabemos ahora porque estamos aquí. Ayer no lo sabíamos. Pensábamos venir, ¿cierto? Pero nadie podía decir con 100% de seguridad que podría estar aquí. Pensábamos venir y escuchar, pero en su voluntad Él quiso que estuviéramos aquí. Nos reunimos a celebrar una vez más que el Señor resucitó, que el Señor se levantó glorioso de la tumba. La tumba no pudo detenerlo. Venció con poder la muerte. Y así entonces nos ocuparemos esta mañana con esto en la mente. Nada es casualidad, no es accidente. Estamos aquí porque el Señor lo planeó en la eternidad. Providencialmente, así como el encuentro con Felipe, así como el encuentro con Natanael, no eran casualidad. El Señor se propuso, Él buscó, salió a buscarlo Natanael y Felipe quizás no estaban viendo esto. Quizá para ellos fue un encuentro natural, muy sencillo, no para el Señor. No para el Señor. Él estaba cumpliendo un decreto eterno. Venía a buscar a Felipe y venía a buscar a Natanael y te está buscando a ti. La semana pasada hacíamos énfasis en esto. Se esconde el incrédulo. Pero cuántas veces nosotros también queremos o decimos como David, Señor, por favor, no veas mi pecado. No retires tu rostro de mí, pero escóndete, Señor. Escóndete de mi maldad. Veamos entonces estos versículos de esta manera. El encuentro de Jesús con Felipe, versículos 43 y 44. El encuentro de Felipe con Natanael, versículos 45 y 46. Y el encuentro de Jesús con Natanael, versículos 47 al 51. Veamos entonces los detalles del encuentro de nuestro Señor con Felipe. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Siendo de la misma aldea que Andrés y Pedro, Felipe habría escuchado la predicación de Juan el Bautista. Así que no es extraño que Felipe obedezca tan naturalmente. Juan el Bautista ha señalado con insistencia que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera que la confesión es fácil o sencilla. Dice Felipe, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hemos encontrado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando el Señor le dice, sígueme, Felipe no duda. Deja a Juan, siga a Jesús. Recuerden ustedes que el ministerio de Juan es fructífero cuando sus discípulos lo dejan para seguir a Jesús. El ministerio de nosotros será igual de próspero. Así como la gente o los miembros de nuestra congregación quiten los ojos de nosotros y los pongan en Cristo.
Pero esa palabra de sígueme, tiene implicaciones mucho más que el simple hecho de moverse de un lugar a otro, de caminar atrás de Cristo. La tradición dice que fue a Felipe a quien el Señor le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es mucho más que seguirlo, moverse con él. Seguirlo es mucho más todavía que aprender de él. Y esto es lo que significa discípulo. Discípulo significa vivir con tu maestro, caminar con tu maestro, aprender con tu maestro cómo te vas moviendo. Aprendes de él, cómo lo ves, cómo se comporta. Y esto es lo que está haciendo Jesús con sus discípulos. Pero significa también disfrutar de la presencia de tu maestro y también significa recibir los ataques que recibe tu maestro. Significa sufrir el rechazo que recibe tu maestro. Y el mismo Señor lo puso de esta manera en Lucas 9:23. Les dijo a todos, no unos cuantos, todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Eso es total. Todos, todo el tiempo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, ese llamado es el que escuchan todas las gentes. De hecho, aquí en este momento, todos ustedes están escuchando el sonido de mi voz y están escuchando de Cristo llamando, sígueme. Pero es un llamado externo. Ahora sigue el llamado interno. Este llamado externo es el que escuchó el joven rico. El joven rico llega buscando a Jesús y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, obedece la ley. Y el joven dice, la he obedecido desde mi juventud. Está bien, quiere ser perfecto. Entonces, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y sígueme. El joven no estuvo dispuesto a pagar el precio. Son pocos, son muchos los que escuchan el llamado, pero son pocos los que obedecen el llamado. Y quiere el Señor que en esta mañana el Espíritu Santo quebrante tu corazón de manera que no solamente sea un sonido que entra a tus oídos, sino que sea una verdad que quebranta el corazón. Y vengas a Cristo y vivas para Él y sigas con Él y camina con Él y aprendes de Él. Es un llamado a seguirlo como discípulo. No nomás incluía seguirlo el camino, aprender de Él, pero obedecerlo. Juan 8:22, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ese es otro tipo de seguimiento, ¿cierto? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguirlo entonces implica una vida santa, separada del mundo. Hay un precio que pagar, sea un partido de fútbol o sea un trabajo que te da muchas ganancias. Seguirlo significa pagar ese precio. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa conocer sus palabras, significa creer sus palabras. Dice Hechos 4:12 y 13, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y los judíos que escucharon a estos discípulos hablando así, veían con qué pasión hablaban. Pedro y Juan hablaban de una forma convincente y sabiendo que eran hombres sin letras, analfabetos, del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Increíble. Significa conocer su palabra, significa conocer sus promesas, pero significa confiar en ellas. Claro que aparentemente no tiene ninguna ganancia estar aquí. Estarías más a gusto durmiendo.
o haciendo algún negocio. Pero para nosotros, como dice Pedro y Juan, no hay salvación, no hay, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Juan describe la vida de los redimidos en Apocalipsis. Fíjate bien cómo dice. Dice Apocalipsis 14:4. Estos son, es decir, los redimidos, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Siguen al Cordero por donde quiera que va, pagan cualquier precio, pero disfrutan de su presencia y disfrutan de sus promesas como ningún otro. Estos que siguen al Cordero por donde quiera que van, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, quiero hacer rápido una explicación, porque si no me van a malentender. Quiere decir que casarse es malo, entonces, ¿no? Aquí están estas gentes que nunca tocaron mujeres. En primer lugar, quiero que haga énfasis en eso, mujeres. Pero el apóstol Juan está presentando a la iglesia. La iglesia, dice Pablo en 2 Corintios 11:12, dice, yo los celo con celos de Dios, los he casado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura para Cristo. Esta es la iglesia. Dijo no a la idolatría, la prostitución espiritual. Eso es lo que significa seguir al Cordero por donde quiera que va, que no te prostituyes tras doctrinas extrañas, antibíblicas, imaginaciones de hombres, mandamientos de hombres, que no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Esto es lo que confiesa Natanael entonces. Hemos hallado al Cordero, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es el encuentro de Jesús con Felipe. Sígueme, sígueme. Y luego confiesa a Felipe que este es de quien escribieron los profetas y Moisés. Está hablando del Antiguo Testamento. Felipe conoce la palabra de Dios y reconoce que todas las profecías y todas las figuras se cumplen en Cristo. En Cristo está la historia, se junta allí. Toda la historia desde la creación del mundo hasta Cristo, todo se junta en una sola persona, Cristo Jesús. Veamos ahora el encuentro de Felipe con Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de Nazaret. La pregunta, claro, siempre es, ¿cuánto entendía Felipe de su propia confesión? Es imposible saberlo, pero más adelante, este mismo Felipe le dice a Cristo, mira, vamos a dejarlo en una sola cosa ya. Ya se me quitan todas las dudas. Muéstranos al Padre. Cristo le dice, pues ya he andado contigo todo el tiempo. ¿Tú no crees que yo y el Padre somos uno? ¿Ves la lucha de Felipe? Pero en este momento la confesión es clara y es bíblica, es verdadera. Este es de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dos cosas. La persona y su procedencia. ¿De qué pueblo era? De Nazaret. ¿De hijo de quién? De José. Pero esta es la ironía. Esta es la ironía. Y ahora los judíos usan ese mismo argumento para rechazar a Cristo. Si Cristo es hijo de José y es de Nazaret, de donde nosotros todos lo vimos, entonces, ¿cómo me puede decir a mí que es Dios? Pero veamos entonces la respuesta. El apóstol conoce la procedencia de su Señor. Juan el evangelista no está dudando. Juan vio a Cristo ir a la cruz, lo vio resucitado, lo tocó, habló con él, comió con él. Él no está teniendo visiones o sueños, pero él escribe así. Jesús de Nazaret, el hijo de José. Escucha,
la historia. Hay un hombre ciego en Juan 9, 24 al 30, del 24 al 30 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, los fariseos, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que Jesús es hombre pecador. Entonces el ciego le respondió y le dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cómo es que me pueden explicar ustedes a mí que Dios escucha a un hombre pecador? ¿Se ha oído tal cosa de que un ciego de nacimiento reciba la vista? Bueno, no podían argumentar en contra de lo que estaban viendo. Que este hombre había nacido ciego, tenía la mamá y al papá testificando, ese es nuestro hijo. ¿Cómo recibió la vista? No sabemos. Pero esto es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya se los dije, pero no quieren oír. ¿Por qué quieren oír otra vez la misma historia? ¿Acaso se quieren hacer ustedes también sus discípulos? Pues la ironía o el sarcasmo. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. O sea, era una ofensa, era rebajarse. No es como nuestros días, que tú salgas a la calle y te digan, explícame quién eres tú. Y tú puedes decir con mucha seguridad, soy siervo del Dios Altísimo. Y quizás alguna gente te van a respetar. No, aquí es con un tono de desprecio. Tú serás discípulo de Cristo. En las pinturas del primer siglo hay una pintura, es uno de los discípulos adorando, está un burro y dicen es que está, no me recuerdo el nombre, pero es el discípulo este adorando a Jesús. Entonces le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Y el ciego le respondió y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Otra vez, mis hermanos, es la maravilla del Evangelio, la maravilla de las grandezas, de las profundidades, de las riquezas, de los tesoros, de la sabiduría que encontramos en Cristo, pero que están escondidas para el mundo. La expresión entonces de Natanael, de desprecio, de Nazaret puede salir algo bueno, un pueblo insignificante, desconocido. Entonces, ¿cómo puede salir de algo tan despreciable algo tan sublime? Pero esa es la relación que tenemos con Cristo. Dice el Señor que vino a buscar ¿qué? Lo que se había perdido y de lo más despreciable del mundo, de lo más bajo. Esto es lo que vino a buscar el Señor para avergonzar a los que se creen poderosos, a los grandes. Eso significa, mis hermanos, el Evangelio. Eso es conocer quién soy yo y eso es conocer quién es Él. Todas estas son imágenes que el evangelista está poniendo en nuestras mentes. De Nazaret, el pueblo más despreciable, sale el hombre más sublime que la naturaleza jamás haya conocido. Ahora, eh, en el comentario de Calvino, dice que Juan se equivocó, que Cristo no es de Nazaret, pero Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret. Entonces no es nada falso lo que está diciendo el evangelista. Nació en Belén, creció en Nazaret, escuche bien, para que se cumpliera la escritura. Mateo 2, 22 al 23. Pero oyendo que Arquelao, ese es José, cuando huye a Egipto para salvar al niño, porque lo querían matar, después de que de un tiempo mueren los enemigos y un ángel del Señor le avisa que ya no hay quien, los que querían matar a Cristo ya no están allí.
José regresa de Egipto, pero oyó que Arquelao reinaba en Judea, un hombre violento. Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes. Estaban peor las cosas, o la misma situación. Herodes era asesino, Arquelao era lo mismo. Y José tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelaciones en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y Lucas 4:16, vino a Nazaret, escucha bien la palabra, donde se había criado. Entonces, no hay ninguna contradicción. Cristo Jesús vino de Nazaret. Y Natanael pregunta, ¿de algún pueblo tan feo o tan insignificante va a venir el Mesías? ¿Ves que no hay ninguna razón? No hay forma de que concuerde una con otra. Si es el Rey de gloria, el Rey del universo, ¿cómo que en Nazaret? Lo más natural es que hubiera nacido en Jerusalén, en el templo quizás, pero no en Nazaret. ¿Cuál es la lección que debemos de aprender de todo esto? Y yo te digo con todo el corazón, escúchame bien, la predisposición. Natanael está predispuesto y cuestiona inmediatamente, ¿cierto? Mira, es increíble entrar a leer la Biblia y leer en la Biblia lo que quiero escuchar. Cada religión, esta mañana, cada religión están abriendo la Biblia, pero la están aplicando mal. La leen y la leen torcida. Natanael estaba predispuesto. No, de Nazaret no puede salir algo bueno. ¿Cuál es la lección entonces? Debemos de buscar en la palabra lo que el Señor dice, no lo que yo quiero que el Señor diga. Tenemos que descubrir la resistencia de nuestro propio corazón. Mira, yo le he preguntado así, para hacer de la forma más sencilla. ¿Qué dice 2 Timoteo 5:2 o 2:5, no? Porque hay un solo mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y le pregunto a la gente que nunca la han leído, ¿cuántos mediadores hay? ¿Cuántos dice la Biblia que hay? Uno. ¿Cuántos dice la gente que hay? Muchos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cierto? No le voy a dar vueltas, porque si lo vas a llevar a una iglesia donde tienen muchos mediadores, le van a encontrar el significado. Yo lo que quiero es decirte esto: si la lees, créela como está. Mira, más rápido, se me está acabando el tiempo, pero no importa. En uno de los sermones estaban hablando de lo difícil que es predicar y lo difícil, lo que sufre uno para preparar estos sermones, las horas que le metes allí, que te estás en la cabeza, te estás sacrificando, y llega un momento en que te desesperas y solamente puedes decir: oh Señor, por favor, ayúdame, ayúdame. No sé cómo llevar este sermón. Ten compasión de mí, es tu pueblo. Enséñame. Y él decía que un pastor había dicho: es que preparar los sermones es lo más fácil. Lo más difícil es encontrar un versículo que se acomode al sermón que ya tengo. Si ves la diferencia, o sea, ya vienen con una idea predispuesta, nada más le acomodan algo bíblico. No es así, así no se lee la Biblia. El corazón se resiste. En tu cabeza estás pensando cómo contrarrestar esto. Mira, bien sencillo. ¿Por qué el movimiento LGTB, X, Y, Z, por qué están buscando apoyo bíblico? Pues nada más que digan: ¿saben qué? No creemos en Dios y vamos a vivir como nos dé la gana. ¿Cuál es el afán? De decir que la Biblia no condena este pecado. ¿Sí ves?
Están tratando como así. Si la Biblia entonces no me condena, entonces puedo vivir yo. Mi conciencia se tranquiliza. Más o menos lo que yo quiero eh, poner en tu mente ahora. Pero ahora en la aplicación, piensa en ti. ¿Qué es lo que te impide venir a Cristo? ¿Qué es lo que cuál es el obstáculo que te estorba para confesar y rendirte completamente a Cristo? Piensa. ¿O estás pensando que puedes vivir y tener lo mejor de los dos mundos? Es decir, ni confieso a Cristo ni lo niego, pero ni dejo el mundo para seguir a Cristo. Pueden decir, la iglesia es bonita, me gustan los mensajes, están buenos, están muy hermosos, pero yo tengo otros planes. En este momento no cabe el rendirme a Cristo y entregarme por completo, no cabe, porque me tengo que, entonces tendría que dejar esto. Estás viendo cómo está luchando en tu cabeza. El diablo te ofrecerá toda clase de obstáculos para impedir que te humilles y clames al Señor por tu salvación. Él es experto en ofrecer lo que no puede cumplir. Quizás estás pensando en tu reputación. Quizás estás pensando en la burla de tus amistades. Quizás estás pensando lo que implica seguir a este Señor despreciado por las multitudes. Pero el llamado que le hace Felipe a Natanael es el mismo que te hace a ti ahora. ¿Puede salir algo bueno de todo esto? Ven y ve. Ven y ve. Venir. Y Él te abrirá los ojos y entenderás que esto es lo más valioso que tienes en tus manos. Nada de lo que hiciste en la semana se compara con lo que el Señor te ofrece esta mañana. Ven a Cristo y verás la realidad, porque la realidad es que sin Cristo, lo más valioso que tienes, también lo vas a perder. Escúchame aquí, no vienes a Cristo porque quieres seguir las riquezas o la fortuna, vas a perder los dos. Ni te quedará Cristo ni te quedará el dinero. No vienes a Cristo porque tu familia te va a rechazar o tus amigos. Te vas a quedar sin los dos. En el día del juicio, ninguno de ellos estarán allí para ayudarte. Y puedes hacer una lista grandísima, la que quieras. Cualquier razón que tu mente te proponga, tus deseos te pida. Final del cuentas, perderás los dos. Este joven rico que venía buscando a Cristo, la pregunta es, ni tiene las riquezas que buscó, ni tiene a Cristo tampoco. Perdió los dos. Quiera el Señor salirte al encuentro esta mañana y doblegar tu corazón y doblegar tu mente. Felipe fue encontrado por Jesús. Natanael fue encontrado por Felipe. Y ahora el encuentro de Jesús con Natanael, del versículo 47 al 51. Dice así: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tuve problemas con esta parte porque es un sermón en sí misma. O sea,
para dárselos rápido, me quedan 10 minutos máximo y tengo que terminar esta sección. Pero lo hice rápido. Quiero que usted divida en su cabeza esta conversación. Veas a Felipe siendo llamado por Cristo, ¿cierto? Y luego ves a Felipe encontrándose con Natanael. Y luego ahora ves a Cristo encontrándose con Natanael. Felipe le predica a Natanael, pero la instrucción, ¿cuál es? Ven y ve. Ahora se encuentra con Jesucristo. Ahora, quiero que divida esta conversación con Natanael de esta manera. Si usted tiene su Biblia conmigo allí, lea conmigo de esta forma. Primero, tenemos la declaración que hace Jesús de Natanael. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora, vea el carácter de Natanael. Natanael no se deja asombrar por las palabras de Cristo, sino con una forma sencilla y sincera, le pregunta, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo que me estás diciendo que yo soy un verdadero israelita que no tiene engaño? ¿Cómo es que tú me conoces? Cristo le dijo, te vi debajo de la higuera. Entonces vea el poder de Cristo y la salvación de Natanael, del 48 hasta el 51. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Veamos primero entonces la declaración de Jesús acerca de Natanael. Dice Jesús de Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué implica esto? Bueno, el Señor ya ha declarado que no todos los que son de Israel son verdaderos hijos de Dios. Este sí era un verdadero israelita. Dice Romanos 2, 28, 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es Dios, o es Cristo Jesús, diciendo de Natanael, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Todos los comentaristas concuerdan, y me gusta también pensar yo igual, que Natanael estaba debajo de la higuera y en su mente estaba meditando en el reino de Dios, en el Mesías. Y quizás Natanael estaba diciendo, ¿y de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí que el Mesías venga? ¿De qué me sirve a mí que el Mesías establezca su reino si yo soy indigno de ser parte de ese reino? ¿Quién podrá ser parte del reino de Dios? Bueno, seguramente los fariseos. Pero yo, insignificante Natanael. ¿No es así, mis hermanos, cuando enfrentamos la realidad de nuestra propia indignidad? Cuando escuchamos de las cosas gloriosas de las que nos habla la Biblia, de promesas maravillosas. No es, no es, no es una guerra en nuestras mentes. Mi propio pecado son demasiado grandes. Las creemos, mis hermanos, pero porque el Espíritu Santo nos ayuda. Pero para la gente que está afuera y nos ve de afuera para adentro, para ellos estamos locos. Hablamos del cielo, hablamos del infierno, hablamos de la eternidad,
de cosas inefables que no se pueden describir con palabras. Hablamos de un castigo eterno, de un lago de fuego. Hablamos de paraíso, de la presencia del Señor, de un cuerpo glorificado donde no pecas más. Y luchamos y vencemos porque el Espíritu nos ayuda. Pero en estas cosas no somos capaces. Somos capaces porque Él nos capacita para poder creerla. Por fe estamos convencidos de que todo esto es verdad. Y descansamos al final de todo, que Él nos ofrece perdón de nuestros pecados y nos hace promesas con juramento. Jura el Señor, no por lo que tú eres, por lo que el Hijo es. Vea el carácter de Natanael en segundo lugar. Vemos la declaración de Cristo. Este es un verdadero israelita en quien no hay engaño, no es hipócrita. Meditaba abajo de la higuera. ¿En qué meditaba? Podemos solamente pensar en qué. Pero si el Señor está diciendo que no es hipócrita y que no hay engaño, definitivamente Natanael estaba pensando en su pecado, en lo indigno de su persona. Pero Natanael no es un hombre vanidoso. Cuando el Señor dice, este es un verdadero israelita en que no hay engaño. Mis hermanos, que el Señor viniera y me dijera, este pastor, uno de los mejores. ¡Uf! El pasillo se me haría chiquito para caminar. Y Natanael dice, no, 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 no. Espérame, yo me conozco. Yo sé quién soy. ¿En qué fundamento? ¿Cuál es el fundamento para afirmar que yo soy un israelita verdadero sin hipocresías? ¿Cuál es el fundamento para la afirmación del Señor? Él quiere saber por qué Jesús le llama así. Veamos el poder de Dios para salvar. Le dice, cuando te vi, cuando estaba sentado abajo de la higuera, que te vi. ¿Qué pasó por la mente de Natanael? El salmista lo describe de esta manera: oh Señor, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Si el Señor lo podía haber visto allá, también podía ver su corazón. También podía ver sus pensamientos. También podía saber lo que había en el interior de Natanael. Esto es lo que impulsa a Natanael y dice, Señor, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para Natanael ahora? El Maestro, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, del que escribieron los profetas, del que escribió Moisés. Rabí, tú puedes enseñarme y tú puedes responder a todas mis preguntas. Hijo de Dios, tú tienes poder para limpiar mi pecado, lavar mi corazón y escudriñar mi mente y mi corazón. Y como rey, tienes poder para gobernar mi vida, para reinar sobre mi voluntad. Y Jesús le dice, porque te dije que te vi. ¿Por eso crees? No has visto nada. Le dice, todavía verás cosas mayores que estas. Ve el versículo 51 para terminar. Dice, de cierto, te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Todos todos los profetas siempre predicaron de esta manera. Así dice el Señor, así dice el Señor. Pero el Señor predica y dice, así te digo yo. Así te digo yo, de cierto, amén, amén.
Cuando terminamos la oración, nosotros decimos amén. Cuando terminamos de cantar un himno, y si estamos de acuerdo con lo que el himno dice, decimos amén. Pero Cristo no necesita la aprobación de nadie. Él puede decir, así te digo, y esto es verdad. Amén, amén, así es, así es. De aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Por eso concluimos que Natanael estaba luchando con Dios. La historia de este versículo es Jacobo o Jacob, allá huyendo de su hermano. Y luego se recuesta en una piedra y sueña y ve el cielo abierto y una escalera donde suben y bajan ángeles. ¿Cierto? Y cuando despierta dice, este lugar es terrible. Es la puerta del cielo. Los cielos abiertos significan la gracia de Dios ofreciéndosete gratuitamente. El cielo abierto significa que el Señor todavía muestra su bondad para contigo y cantamos de su fidelidad. Hoy, hoy, yo no te puedo asegurar que mañana podrás escuchar otra vez esta invitación. El cielo se te ha abierto hoy en la oferta gratuita del Evangelio. Cuando el cielo se cierra, entonces clamarás con desesperación y no se abrirá más. El cielo cerrado es el juicio de Dios para castigo eterno. El cielo abierto es para ti ahora que estás escuchando la invitación y para todo israelita verdadero que se acerca sin hipocresía. Jacob soñó y el sueño se desvaneció. La palabra de nuestro Señor es firme. Cristo Jesús sigue siendo la puerta. Él es la puerta por la cual tú puedes venir y disfrutar de comunión con el Padre. Será hoy el día que medites, que pienses, que escudriñas y, y llegues a la conclusión. No hay lugar donde puedas esconderte de Dios. Él nos ve, Él nos conoce, Él conoce los pensamientos más íntimos del corazón. Y sabes, conociéndote, sabiendo lo que hay en tu mente, todavía te dice, ven, ven y ve la misericordia del Señor. Ven y ve, clama al Señor que te abra el entendimiento, clama al Señor por tu salvación. Junto con el salmista, rogamos al Señor, Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Señor, conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y luego dice, guíame, guíame en el camino eterno. Que el Señor nos conceda escuchar esta oración de los labios de cada uno de ustedes. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú encontraste a Felipe, tú viniste a buscar a Pedro, saliste con el propósito de encontrarte con Felipe. Y luego, Señor, buscas a Natanael, Señor, consciente de su indignidad. ¿Cómo sabes quién soy yo? Porque te vi. Por eso sé quién eres. Padre eterno, graba estas palabras en nuestros corazones. Haznos conscientes de tu presencia. No permitas que divaguemos, Señor, en pensamiento de hombres. Llena nuestra cabeza y nuestro corazón con tu palabra para que vivamos para ti. Y más que nada, Señor, salva, salva por favor aquí en esta iglesia ahora, en este día. Este mensaje es poderoso para transformar, para cambiar, para salvar.
Salva, Señor, aquí en nuestro medio para que tu nombre sea glorificado. No para hacernos más grandes o más famosos. No, Padre, no permitas. Eso es lo que buscan los falsos maestros. Pero que nosotros prediquemos a tu palabra para que tú seas glorificado, que tu nombre sea santificado. Te rogamos pues estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.